Vivimos en un mundo de desesperanza, diríamos, que con los problemas políticos, sociales, económicos, la delincuencia y todas estas cosas, que a veces creemos que ya no tiene solución. O quizás cualquier dificultad eh, personal, de salud, pero sabemos que por la palabra que eso es temporal. Lo que nos ofrece el Señor es eterno. ¿Y por qué? Porque Dios es eterno también. Y algo muy importante que vamos a ver, empezando en Isaías, quisiera que nos ubiquemos en Isaías, en el capítulo 43, versículo 1, que Dios no solamente no es nuestro creador, sino también nuestro redentor. Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Y qué cosa significa redentor? Rescatar a un esclavo o cautivo mediante precio, ¿no? Pagar para dejar en libertad a uno que está vendido. Esto era lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo vemos en Levítico 25, 48, ¿no? Y en el pueblo de Israel se tenía esta costumbre, pues, de que ya sea la persona o un familiar podía rescatar a una persona que se había tenido como esclavo, o también se podía rescatar a un animal, en el caso de los primogénitos, ¿no? Esto se hacía por pagar un precio que se entregaba a un sacerdote, que vemos en Éxodo 13:13, Levítico 27:27, Números 8, 15-16. Bueno, a la luz de esto podemos ver que la palabra de Dios nos dice de que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El ser humano es pecador y es esclavo del pecado. Ahora, viendo esto del Antiguo Testamento, si nosotros somos esclavos de uno o más pecados, ¿podemos pagar para ser liberados de esta esclavitud del pecado? ¿O alguien puede pagar para el rescate para liberarnos? No, ¿verdad? Pero Dios sí puede hacerlo porque Él es nuestro Redentor por excelencia. Y Él, por medio de la obra que había planificado desde un principio en favor de la humanidad, puede liberarnos pues de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna. Y pese a que el ser humano siempre ha sido rebelde, siempre ha hecho lo contrario a lo que el Señor manda, inclusive en Isaías, en el capítulo anterior, en el capítulo 42:24, dice, no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios siguió y sigue amando a su pueblo, al remanente de su pueblo, a aquellos que siguen siendo fieles a Él para preservarlos por su misericordia, porque Él es compasivo, ¿no? Y con su pueblo escogido. Sabemos de que el pueblo de Israel es su pueblo escogido y no es que ha dejado de lado su pueblo, siempre su remanente está en su mente y en su corazón y los va a preservar hasta el fin. ¿Por qué? Porque es su pueblo escogido y no solamente ellos, sino también todos nosotros los que realmente creemos en lo que su palabra dice. Y en Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas. Por eso es de que Dios nos ama, ¿no? Y Él no solamente nos creó, Él nos formó. Somos su pueblo adquirido por Él, dice también en 1 de Pedro 2:9. Y hemos sido comprados, hemos sido redimidos y Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Por tanto, no hay nada que nosotros podamos tener. La obra que Dios ha hecho en favor nuestro es completa y no tenemos que temer. No tenemos ya por qué estar preocupados de que cómo será después de la muerte, porque generalmente la gente cree
de que con la muerte acaba todo. Se cree que acá en la tierra está todo, que el futuro es acá en la tierra, pero no se piensa en el futuro eterno, ¿no? Y Dios, pese a que el ser humano es rebelde, como estamos diciendo, y Él realmente, sabiendo de que nosotros lo que merecemos es su abandono, lo que merecemos es el castigo por nuestra rebeldía, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, pero Él realmente lo que quiere es librarnos de la esclavitud del pecado, así como libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Babilonia y otras tantas esclavitudes de las que Dios lo sacó. Él quiere también, por medio de esta obra redentora que Él ha hecho, que todos seamos liberados pues del pecado, de la condenación eterna. ¿Y cómo poder alcanzar, diríamos, esta salvación? ¿Cómo o de qué manera vamos a alcanzar esto, no? Porque realmente el pecado es esclaviza. El pecado nos vuelve esclavos. Yo recuerdo a un hermano que en su testimonio decía que su amo era así, de este tamañito. Era esclavo del cigarro. Se fumaba 3 cajetillas diarias. Y no podía dejarlo, ¿no? Entonces, el pecado, como estamos diciendo, esclaviza. Y en Gálatas encontramos una lista de pecados que vamos a dar lectura en el 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no tendrán el reino de Dios, ¿no? Y estos y otros pecados en el mundo es normal. Y bueno, si otros lo hacen, porque no lo voy a hacer yo. Y muchos pecados más, por ejemplo, el pecado del orgullo, de la vanidad, el egoísmo, y en fin, tantas cosas que a veces ni siquiera se ven. Pero nosotros somos muchas veces esclavos de este tipo de pecados, ¿no? Y la Biblia, por eso dice pues de que todos somos pecadores y por nuestros pecados estamos alejados, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23, y en Romanos 6:23 también dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Nosotros, si vivimos en el pecado, si somos esclavos del pecado, ¿qué nos espera? La muerte. Pero no se refiere a la muerte física, porque todos vamos a tener la muerte física y bueno, nuestro cuerpo irá quizás a un cementerio, no se sabe cómo terminará, pero nuestro espíritu, que como la Biblia nos enseña, que dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestro espíritu es eterno. ¿Quién es en el que debemos pensar a dónde va a ir cuando uno muere? Y solamente hay 2 lugares a donde puede ir nuestro espíritu. Uno, con Dios, nuestro Salvador, por la obra que Él ha hecho, que hemos visto en el teatro, o al infierno, al lago de fuego, como dice el Apocalipsis también. Porque dice la segunda parte también de Romanos 6:23, que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso solamente se puede alcanzar si uno cree en lo que Dios, nuestro Redentor, ha hecho por nosotros. Esta obra maravillosa que solamente Él pudo hacer por amor a nosotros, por su misericordia, ¿no? Por la obra de Cristo podemos ser liberados, pues, si
lo que podemos ver. Y si vemos un versículo también en Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Solamente uno puede ser salvo, no como en el Antiguo Testamento que se podía liberar, como estamos diciendo, por pagar un precio. Solamente uno puede ser libre por la sangre de Cristo, por ese sacrificio que hizo en la cruz. En el Antiguo Testamento, pues, el sumo sacerdote, sabemos de que una vez al año entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, llevando sangre de animales. Llevando sangre de animales, pero nuestro Señor Jesucristo, Él no llevó sangre de animales, sino su propia sangre. No, pero esto no quiere decir de que Él su sangre lo llevó como llevaba el sumo sacerdote en un depósito. Y así entró al lugar santísimo, así entró al cielo. Sino esto más bien se refiere pues al sacrificio que Él hizo en la cruz, como hemos visto. Ese sacrificio en el cual derramó su sangre por medio de esta corona de espinas, por medio de los latigazos, los clavos y todas estas cosas. Eso es, diríamos, la forma en que Cristo, diríamos, hizo esta obra maravillosa en favor nuestro. Y de esta forma, Él se convierte en nuestro único mediador, el mediador entre nosotros y Dios, como dice también perdón, estamos un poco mal de la garganta, ¿no? En primera de Timoteo, como encontramos esto, que es nuestro único mediador, al haber logrado nuestra liberación, pagando, diríamos, nuestro rescate, para que podamos ser sanos. Pueblo de Israel, ellos pensaban de que Jesucristo iba a liberarlos de sus enemigos, pero el plan de Dios no era este. El plan de Dios era liberarnos, pero darnos una liberación eterna de nuestros pecados y también del castigo eterno, del fuego eterno, del infierno. Eso fue el plan de Dios, y por eso es que hizo esta obra maravillosa a través de Cristo, como hemos visto, ¿no? Y fue una vez y para siempre. Y como hemos visto en el teatro, como quizás hemos visto también en películas que pasan en la televisión, como los que hemos leído y leen la Biblia, encontramos que nos enseñan lo que Cristo hizo. Y realmente, pues, como estamos viendo, esta liberación, este rescate, esta redención, no fue una cosa simple. Esto costó mucho a nuestro Señor, porque sabemos de que Dios tuvo que encarnarse y sufrir desde su nacimiento, y mucho más, como hemos visto, pues, desde el momento que es tomado prisionero, es azotado, tiene que burlarse de él, y es hasta crucificado. Eso es el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Eso es la obra que ha hecho nuestro Salvador, nuestro Creador, para que nosotros podamos tener esta esperanza eterna de la redención, esta esperanza de ya no ir al castigo eterno. Y esto, tal vez nos ponemos a pensar, ¿merecíamos nosotros? ¿Merecíamos que todo esto pase nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por cada uno de nosotros? O alguien puede decir: yo no soy tan malo, yo soy una persona muy moralista, soy una persona caritativa, y bueno, pues tenía que morir por mí. Pero como hemos visto, la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno, dice en Romanos, ¿no? Entonces, debemos pensar en esto, el alto precio que costó nuestro rescate.
Y porque esto no fue pagado con dinero, como se pagaba el rescate por un esclavo en el Antiguo Testamento. No fue pagado con cosas corruptibles, dice, como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, nuestro Salvador, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Esto es algo que debemos pensar y meditar en esa noche. ¿Cuánto costó de que Dios pague nuestro rescate? Todo lo que realmente hizo para que nosotros podamos ser librados de ir al infierno. Y es muy importante que pensemos en esto. Todo lo que hizo Cristo sin tener pecado alguno. Él, como dice también en 1 de Pedro 3:18, el justo por los injustos. Y el justo por los injustos. Muy importante, ¿no? Que pensemos, porque Él no cometió pecado alguno, sino por todos nuestros pecados, que los llevó cargados, tuvo que pasar todas estas cosas que ya hemos visto en el teatro, como digo, y siempre vemos en Semana Santa estas películas, ¿no? Y todo por la gracia de Dios, porque si nosotros realmente pensamos en la gracia de Dios y por creer en la obra de Cristo, tendremos la salvación. Y quisiera ya pasar a leer unos versículos en Tito 2, 11 al 13. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo, como estamos diciendo, es por la gracia, por la bondad de Dios. No es porque nosotros merezcamos algo, no es por nuestras buenas obras, no es porque nosotros tengamos una vida muy diferente, ¿no? O por cosas que tengamos que hacer, simplemente por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice también la palabra. Al hablar de gracia en esta parte, se refiere a Cristo mismo, que es la gracia de Dios encarnada, el regalo de Dios a la humanidad caída. En Juan 1:14 nos habla de esta encarnación. Y se manifestó al mundo dándose a sí mismo, como dice en Efesios también, dándose a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para de este modo pues dar salvación a la humanidad. El sacrificio de Cristo es más que suficiente, diríamos, para cubrir los pecados de toda la humanidad. Es suficiente para redimir los pecados de todo el mundo. Y en Juan 3 encontramos este versículo del 16 que dice algo muy importante: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es a veces lo que puede haber en la mente de las personas. Bueno, ya Cristo ha muerto por mis pecados, yo no tengo más que hacer, y bueno, yo voy a vivir mi vida normal, y como Dios es amor, como Dios es tan bueno, el día que yo muera, de todas formas me va a llevar al cielo. Sí, aunque este sacrificio, como estamos diciendo, es suficiente para redimir los pecados, para pagar el rescate por toda la humanidad, solamente se pueden hacer acreedores aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo aceptan como su único Señor y Salvador. Como dice en Romanos 19:10, aquel que con su boca confiesa, pero cree con su corazón. Entonces,
De esta forma nomás nos podemos hacer acreedores a este beneficio que Dios ha hecho en esta obra maravillosa en favor de la humanidad, en favor de nosotros. Y entonces, mi amigo, tú que en esta noche nos visitas tal vez por primera vez, ves este teatro, quizás recién escuchas algo de la palabra de Dios respecto a lo que Dios ha hecho por ti, por rescatarte del pecado, por rescatarte y librarte del infierno. Pues realmente lo que tienes que hacer es aceptar, creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y es algo maravilloso que podemos ver la obra de Cristo en favor nuestro, ¿no? Pero, como estamos diciendo, solamente se puede alcanzar cuando uno decide aceptar a Cristo y no rechazar lo que Él ha hecho. Y depende, como estamos diciendo ya, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ya hemos visto, ya sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Cristo dijo, todo está consumado. Ya todo está hecho. Entonces, ya no tenemos nada más que hacer. Solamente creer. Solamente creer en lo que Dios en su misericordia ha hecho por cada uno de nosotros. Y también en esta parte, diríamos, de Juan 3, en el versículo 18, dice de que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si nosotros, sabiendo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, sabiendo que Él ya sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, sabiendo que Él ha ocupado nuestro lugar para sufrir el castigo que merecíamos y de esta forma tener la vida eterna al lado de Él, aceptándolo como Señor y Salvador. Pero si en vez de aceptarlo lo rechazamos, ya sabemos que acá dice que ya hemos sido o seremos condenados, ¿no? Y Juan 3:36 también nos dice, ¿no?, de que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no lo tiene, no tiene esa vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquella persona que escuchando el Evangelio, aquella persona que está tal vez asistiendo a las reuniones, que está leyendo la Biblia, que está siendo discipulado y aún así rechaza aceptar a Cristo, que le espera la condenación. Recuerdo a una persona que tuvo un accidente y quedó inválida porque se malogró la columna. Y yo la traté de su columna y le di el Evangelio. Inclusive lo discipulé. Pero cuando llegamos a la decisión, esta persona me dijo que sí entendía todo lo que ha hecho Cristo, que sabía lo que Cristo ha hecho por la humanidad, pero que no podía aceptarlo como su único Señor y Salvador. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y bueno, su respuesta fue esta, ¿no? Dijo que al momento que el carro estaba dándose vueltas de campana, ella prometió con estas palabras y le dijo, bueno, ustedes han escuchado de Heriberto Vázquez, le dijo, Heriberto, si tú me salvas, yo te voy a servir hasta el día que yo me muera. Y por eso yo no puedo, me dijo, aceptar a Cristo como mi único Señor y Salvador. ¿Qué esperan personas que rechazan a Cristo? ¿Qué esperan a ellos si, sabiendo lo que Cristo ha hecho, teniendo conocimiento, lo rechazan? ¿No? Entonces, eso es lo que debemos pensar. Y bueno, te animo, ¿no? Si te ha impactado el teatro, si
¿Escuchas esto, lo que debes hacer? ¿O quieres conocer un poquito más? Pues conversa con la persona que te ha invitado. O vengan las reuniones que tenemos como iglesia. Los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana, tenemos el culto en el cual hacemos memoria de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Tenemos también estudios de rebaños que a la hora de los anuncios se van a decir y puedes asistir allí. O si quieres conocer más en forma personal también, puedes preguntar cómo hacerlo. Porque no sería bueno que hoy salgas de aquí y olvides todo lo que has visto, todo lo que has escuchado. Porque Dios no solamente es nuestro creador, sino también es nuestro redentor. Y Él quiere librarnos del pecado, quiere librarnos de la condenación eterna. Y mi hermano también, tú que ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y estás viviendo como creyente, tal vez lo que estamos viendo acá nos hace pensar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Realmente hemos experimentado una transformación en nuestras vidas, como vemos acá en Tito? Y como dice en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. Tu vida pasada, tu vida mundana, ¿ya quedó atrás? ¿O todavía sigues viviendo de acuerdo a tus costumbres, de acuerdo a lo que te gustaba y te gusta hacer? Realmente debemos pensar en eso, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que vivir ya de acuerdo a la palabra de Dios, dice, ¿no? Y dejando la impiedad y todo tipo de pecados. Vivir, como dice, en forma sobria, justa y piadosa. Eso es lo que debemos pensar como verdaderos creyentes, de vivir ya guiados por el Espíritu, como dice la palabra, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva a través de nosotros. Tenemos su Espíritu, pero dejémoslo actuar para que Él haga las cosas de acuerdo a su voluntad, como pensando de que nosotros aquí en esta tierra estamos de paso, no vamos a estar por la eternidad, somos ciudadanos del cielo y pase lo que pase, tengamos las situaciones adversas que tengamos que pasar enfermedades, dificultades y tantas cosas, aún siendo creyentes, pensemos que esto es temporal, porque vivimos, como dice, esperando pues con la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto se refiere pues ya a lo de su segunda venida, porque sabemos que Cristo ha venido, ha sufrido todo lo que hemos visto en el teatro, ha sido pues crucificado y ha pagado muy caro, diríamos, por nuestros pecados, pero Él resucitó, venció a la muerte. Él resucitó y ha ascendido, está en el lugar de donde vino. Y un día Él va a regresar. Un día Él va a venir, pero ya no para sufrir, sino para juzgar. Y hay algo muy importante que debemos pensar, por ejemplo, de su segunda venida, y en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Hay algo que conocemos como el rapto, que vendrá por su iglesia. Y entonces debemos estar preparados para ese momento. Debemos realmente pensar de que un día Cristo va a venir por su iglesia y debemos estar seguros de que vamos a ir con Él también. Y también debemos pensar de que Él posteriormente va a venir a establecer su reino en la tierra, como dice en Apocalipsis 19:11-16. Entonces, quiero terminar con esto. Depende de cada uno de nosotros que estemos haciendo lo que Dios manda, que realmente pensemos que Él es nuestro creador, nuestro redentor, y de que por medio de esta obra maravillosa que Él ha hecho, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, pero lamentablemente, pues, aquel que lo rechaza ya
está condenado, dice, ¿no? Entonces, los que estamos acá, esperemos que meditemos en esto y nos hagamos beneficiarios de la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador y vivamos en espera de su manifestación, de su segunda venida. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa obra maravillosa que has hecho en favor nuestro. Te damos gracias, Señor, que no siendo dignos ni merecedores de tu amor, de tu misericordia, tú has hecho todo en favor nuestro. Y Dios, gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, que Él ha muerto en mi lugar. Gracias que Él ha vencido por mí. Y gracias que tengo esta esperanza maravillosa de la vida eterna contigo, porque hay eternidad, una contigo y otra en el lugar de tormento, en el lago de fuego, como dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, Señor. Padre amado, ayúdanos pues a vivir con esa esperanza gloriosa de que un día vendrás por tu iglesia, que vendrás y llevarás a cada uno de los que hemos creído en ti, y que luego también vendrás a establecer tu reino, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia y por todo lo que has hecho, haces y harás por cada uno de nosotros. En nombre de Cristo nuestro Salvador, te agradecemos. Amén. Bueno, gracias hermano Pedro por el esfuerzo. Sabemos que está un poquito mal de salud el hermano el día de hoy, pero bueno, gracias hermano por traernos una reflexión y la